I'm sorry to slow down the interview, but I think that he lost his patience with that. Durante décadas, Ian Wen dominó la gran pantalla con su personalidad de tipo duro y su inolvidable presencia. Pero lo que estuvo oculto en su patrimonio durante años acaba de ser destapado. Y créeme, te dejará sin palabras. ¿Qué se encontró? ¿Y por qué se mantuvo en secreto durante tanto tiempo? Quédate con nosotros mientras revelamos el impactante descubrimiento dentro de la finca de John Wayne. Pero antes de continuar, queremos saber de ti. ¿Qué crees que estaba escondido dentro de la finca de John Wayne? ¿Un guión perdido de Hollywood? ¿Una colección de artefactos de valor incalculable? ¿O algo aún más impactante? Y ahora, empecemos. La finca de John Wayne al descubierto. Los comienzos de la carrera de Wayne como actor fueron difíciles. Entre 1930 y 1939 intervino en más de 80 westerns de bajo presupuesto, y a veces rodaba una película entera en solo 2 días. Como consecuencia de sus escasos ingresos, a menudo solo consumía una comida al día, que consistía en una lata de judías preparada en un plato caliente. En 1938, su falta de éxito le desanimó tanto que se planteó dejar de actuar. El estreno de La Diligencia en 1939 supuso un cambio radical. Aunque la película fue un gran éxito, no fue fácil contratar a Wayne. A pesar de que el estudio tenía preferencia por un actor conocido como Gary Cooper, John Ford insistió en utilizar a Wayne, llegando incluso a amenazar con abandonar la película si no accedían. En la película, Wayne interpretó el papel de Rengo Ked, un famoso bandido que poseía un gran sentido de la responsabilidad. Su primera escena, en la que sostenía una pistola y la cámara enfocaba su rostro, se hizo muy conocida. Aunque solo duraba unos segundos, Wayne lo intentó 27 veces antes de acertar porque estaba muy ansioso. La Diligencia fue un éxito rotundo. Obtuvo 7 nominaciones al Oscar y se llevó 2 de ellos. Gracias a su actuación, Wayne se convirtió en una celebridad de la noche a la mañana. Recibió un salario de solo $3,700, muy inferior al de intérpretes de renombre, a pesar de que la película fue un éxito comercial. A pesar de ello, cambió su vida. A partir de entonces, Wayne pasó a ser considerado la personificación del héroe del western. Como no quería desviarse de su imagen, rechazó trabajos en películas como Hanun y El Halcón Maltés. Gracias a esta elección se convirtió en un símbolo de la dureza y hombría del pueblo estadounidense, trabajando juntos durante más de medio siglo. Ian Wayne y John Ford produjeron 14 películas que tuvieron un impacto significativo en Hollywood. Fue en 1928 cuando Ford reclutó a Wayne para un pequeño papel como extra en una película titulada Mother Machree. Esto marcó el inicio de su colaboración. Por otra parte, el año 1939 vio el comienzo de su verdadero éxito con Stagecoach. Gracias a esta película, Wayne se convirtió en un actor famoso. Ambos tenían una relación laboral difícil. En muchas ocasiones, Wayne era el que recibía el peor trato por parte de Ford. Ford obligó a Wayne a recrear una escena directa en el rodaje de The Searchers en 1956. La secuencia consistía en que Wayne cogía una pistola 17 veces delante de todos, lo que avergonzó a Wayne. Pero Wayne nunca se quejó. Opinaba que la dureza de Ford le permitía ser más eficaz en sus interpretaciones. Cuando se estrenó, The Searchers ni siquiera recibió el reconocimiento de los premios de la Academia. Sin embargo, a menudo se la considera una de las mejores películas que se han producido nunca. Su última película juntos, El arrecife de Donovan, estrenada en 1963, estuvo peligrosamente cerca de convertirse en un fracaso. Como creía que era demasiado viejo para el papel, Wayne no estaba seguro de si debía aceptarlo o no. Wayne consiguió convencer a Ford para que dirigiera la película, a pesar de que éste luchaba contra el alcoholismo y tenía una salud pésima. La película se rodó en Hawái, donde la temperatura podía alcanzar en ocasiones los 100 grados Fahrenheit, un nivel de calor intolerable. Incluso hubo momentos en los que Ford tuvo que dirigir tumbado en una camilla porque se puso muy enfermo de herpes zóster mientras se rodaba la película. A pesar de todos estos retos, la película se completó y tuvo una acogida satisfactoria. El hecho de que fueran capaces de trabajar en una variedad de estilos incluso al final de sus carreras quedó demostrado por el hecho de que esta película era más una comedia que uno de sus westerns serios. Las arenas de Iwo Jime, estrenada en 1949, fue la película que le valió a Wayne su primera nominación al Oscar. Interpretó a un fuerte marine llamado Sargento John Stryker. Al principio,
Wayne no estaba interesado en interpretar el papel porque creía que era demasiado similar a otros papeles que ya había interpretado en el pasado. Para convencer a Wayne, el presidente de Republic Pictures, Herbert Yates, tuvo que prometerle personalmente una parte de los beneficios y un pago de $250,000, que era una cantidad considerable en aquella época. La realización de la película fue todo un reto, para conseguir que las escenas de lucha parecieran más auténticas. El director Alan Dwan utilizó lanzallamas y explosivos reales. Hubo heridos en el rodaje, incluida una explosión que dejó a Wayne en coma durante 30 minutos. Tras una pausa de 2 días, se reanudó la producción. Los Estados Unidos de América se encargaron de incluir en la película imágenes auténticas de la batalla de Iwo Jima. El cuerpo de marines dieron permiso a los productores para utilizar vídeos poco comunes de la batalla, que se integraron tan perfectamente con las secuencias fabricadas que mucha gente creyó que toda la película estaba basada en hechos reales. Una de las escenas más memorables es el izado de la bandera en lo alto del monte Suribachi, con la bandera que se había utilizado durante toda la guerra. Incluso fue posible que 3 de los marines que sobrevivieron e izaron la bandera hicieran una aparición en la película. A pesar de que fue un gran éxito y de que Wayne tuvo una actuación estupenda, Braderick Crawford fue el ganador del Oscar por Todos los hombres del rey. Carrera y logros de Wayne. Era irónico porque Wayne había rechazado el papel principal en esa película porque creía que no era lo bastante estadounidense. Pasarían 11 años más antes de que volviera a ser nominado, y la derrota fue una fuente de frustración para él. Fue una de las películas más arriesgadas de Wayne, y fue su proyecto soñado, El Álamo, que se estrenó en 1960. Habían pasado más de 15 años desde que tuvo el deseo de crear la película y, para financiarla, acabó hipotecando su casa, sus vehículos e incluso su barco. En aquel momento, la producción costó $12 millones, una suma increíble, a pesar de que tardó 2 años y más de $1,5 millones de ladrillos de adobe en terminarla. Wayne persistió en la construcción de una reproducción a escala real de El Álamo en Texas. Todo era históricamente auténtico, hasta el más mínimo detalle, como los clavos que databan de principios de siglo. Debido a su popularidad como destino turístico, el decorado permaneció abierto hasta 2009. La filmación de El Álamo requirió una enorme cantidad de trabajo. Además de utilizar casi 7,000 extras y 1,500 caballos, rodaron durante un total de 79 días a temperaturas sofocantes que en ocasiones alcanzaban los 110 grados Fahrenheit. También hubo accidentes. Un extra resultó herido con una bayoneta durante una de las escenas, y necesitó 26 puntos de sutura. Wayne no tomó ningún atajo, a pesar de las dificultades a las que se enfrentó. Hubo mucha expectación en torno al estreno de la película, incluido un desfile y fuegos artificiales. Aunque fue nominada a 7 premios de la Academia, incluido el de Mejor Película, las críticas fueron divididas, y el rendimiento de la película en taquilla no compensó el enorme presupuesto. Wayne se mostró bastante insatisfecho por el hecho de que ni siquiera se le considerara para el premio al mejor director. A pesar de ello, la película ha dejado una huella indeleble en la forma en que la gente recuerda la narración de El Álamo. En 1970, Wayne recibió un Oscar por su película True Grit. Encarnó a Rooster Cogburn, un alguacil de los Estados Unidos con un solo ojo. A pesar de que aún se estaba recuperando de una operación de cáncer de pulmón, Wayne estuvo a punto de rechazar el trabajo porque creía que era demasiado viejo. Sin embargo, tras terminarlo, llegó a la conclusión de que podía ser el papel de su vida. El proceso de rodaje no fue sencillo. Tuvo lugar en Colorado, donde el clima gélido y la altitud eran perjudiciales para la salud de Wayne. El tanque de oxígeno era necesario para que él lo utilizara entre escena y escena. Uno de los momentos más peligrosos se produjo cuando su caballo tropezó en una pendiente pronunciada, lo que estuvo a punto de hacerle caer. Wayne siguió adelante a pesar de haberse desgarrado un músculo del hombro. Wayne tuvo que engordar y llevar un parche en el ojo que le dificultaba la visión para interpretar el papel de Rooster Cogburn. Tuvo que memorizar los decorados para no chocar con nada. Su actuación no tuvo parangón con nada que hubiera hecho antes, y el público la adoró. La película produjo más de $31 millones, lo que la convirtió en una de las más taquilleras de su carrera. Durante su discurso de aceptación de los Oscar, Wayne hizo una famosa declaración: si lo hubiera sabido, me habría puesto ese parche 35 años antes. A pesar de que sabía que padecía la enfermedad esa noche, insistió en asistir al acto. Hubo otros que creyeron que el Oscar de Wayne era un reconocimiento a su dilatada carrera más que a la actuación en sí. Pasado un tiempo,
En Close Owen confesó que le parecía un premio a su carrera, aunque así fue. Rusty Cockburn se convirtió en uno de sus papeles más reconocibles. Y el éxito de la película consolidó su posición como uno de los actores más destacados de Hollywood. A lo largo de casi medio siglo, Ian Wen se casó 3 veces, y su vida sentimental estuvo llena de altibajos. La vida romántica de John Wen, un breve repaso. Josephine Sayers, que más tarde se convertiría en su primera esposa, se casó con él en 1933. Durante ese periodo, la carrera de Wen estaba entrando en sus primeras fases de crecimiento. Sin embargo, la floreciente celebridad de Wen le mantenía lejos de casa a menudo, a pesar de que tuvieron 4 hijos juntos. Durante el año 1938, inició un romance con la actriz Marlene Dietrich, lo que dificultó aún más la situación. A pesar de los esfuerzos de Wen, su matrimonio no mejoró. En 1943, incluso se llevó a Josephine a México para que pudieran pasar tiempo juntos, pero no tuvo éxito. Su divorcio finalizó en 1945. Su segundo matrimonio, que tuvo lugar en 1946 y fue con Esperanza Bauer, fue un asunto caótico y problemático. Una exactriz mexicana llamada Esperanza estaba llena de celos. Durante el rodaje de Angel and the Batman en 1947, tenía la impresión de que Wen tenía una aventura con su compañera de reparto, Gal Russell. Una noche en particular, cuando Wen llegó tarde a casa después de una fiesta, sus sentimientos de celos llegaron a un punto de ruptura. Cuando Esperanza entró en la habitación, estaba ebria y tan furiosa que cogió una pistola e intentó dispararle. Lo hizo en el acto. Tuvieron suerte de que nadie resultara herido, pero su matrimonio no duró mucho después de aquello. El divorcio tuvo lugar en 1954. En 1954 comenzó el tercer matrimonio de Wen, con Pilar Palete. Juntos, permanecieron casados hasta su fallecimiento en 1979. En 1973, Wen y Pilar anunciaron su separación, a pesar de que tenían 3 hijos en común y las cosas parecían más estables durante un tiempo. A raíz de ello, Wen se trasladó a vivir con Pat Stacey, su secretaria. Nunca hubo un divorcio legal entre Wen y Pilar, a pesar de que vivían separados. Era bien sabido en Hollywood que Wen mantenía un romance con Marlene Dietrich. El inicio de la misma se produjo en 1938, durante el rodaje de Seven Sinners, y se prolongó durante más de 10 años. A pesar de que Wen seguía casado con Josephine, continuaba pasando las noches en casa de Dietrich. Ambas partes se profesan un afecto profundo y duradero, comunicaron sus emociones de forma abierta y honesta a través del intercambio de cartas. Además, Dietrich utilizó su poder para impulsar la carrera profesional de Wen. Ella fue la responsable de que él obtuviera papeles destacados en películas como The Spoilers y Pittsburgh en 1942. El año 1947 marcó el final de su romance, aunque siguieron siendo amigos íntimos durante el resto de sus vidas. Con frecuencia, Dietrich se refería a Wen como el amor de su vida. La relación de Wen con Maureen O'Hara fue una de las amistades más comentadas de su vida. Juntos aparecieron en 5 películas, la primera de las cuales fue Río Grande, estrenada en 1950. Hicieron su película más conocida, El hombre tranquilo, en 1952. Los fans estaban tan enamorados de su relación que muchos de ellos creían que eran pareja en la vida real. De hecho, O'Hara hizo una broma sobre una anciana que paseaba por la calle y creía que era la mujer de Wen. Su cercanía a la familia quedó demostrada por el hecho de que los hijos de Wen se referían a ella como la tía Maureen. Transcurridos varios años, el nieto de O'Hara confesó que Wen y O'Hara mantuvieron una breve relación sentimental. Sin embargo, afirmó que la relación no habría tenido éxito, ya que ambos tenían una fuerte voluntad. A pesar de ello, O'Hara permaneció al lado de Wen hasta el final. Cuando Wen se acercaba al final de su batalla contra la enfermedad, ella le ayudó a obtener una medalla del Congreso como símbolo de su legado. En sus últimos años, Wen encontró consuelo en Pat Stacey, que fue su secretaria. Tras la ruptura de su relación con Pilar, Pat se convirtió en su compañera y cuidadora. Comparada con Wen, era 34 años más joven. A pesar de ello, mantenían un profundo vínculo. Durante sus tratamientos contra el cáncer, Pat permaneció a su lado, dirigiendo su vida y asegurándose de que tuviera asistencia. Desde 1973 hasta el fallecimiento de Wen en 1979, compartieron un espacio residencial. Durante los años siguientes a su fallecimiento, Pat escribió un libro titulado Duke, A Love Story, Duke,
Una historia de amor, en el año 1983. En el libro se revelaba un lado más suave y sensible de Wayne, algo que los fans rara vez presenciaban. El libro también ofrecía datos sobre el tiempo que pasaron juntos. Pat nunca se casó y dedicó toda su vida a conservar los recuerdos de Wayne. En el año 1995, falleció, cuando John Wayne tenía 57 años. En 1964, sus médicos le informaron de que padecía cáncer de pulmón. La noticia le sorprendió, pero no fue inesperada. Durante años, Wayne había sido un fumador empedernido, que fumaba hasta 6 paquetes de cigarrillos al día. Para preservar su vida, los profesionales médicos tomaron la decisión de extirparle el pulmón izquierdo y 2 costillas, con solo un 50% de posibilidades de sobrevivir. La operación era muy peligrosa. Sin embargo, Wayne pudo superar su enfermedad y disfrutar de una vida libre de cáncer durante un periodo de 5 años. Es posible que la mayoría de las personas hayan mantenido su enfermedad en secreto, pero Wayne no, tomó la decisión de compartirlo con el mundo entero. Wayne hizo caso omiso de los consejos de sus asesores, que le advirtieron de que esto podía ser perjudicial para su carrera. Quería ayudar a otras personas intentando que se examinaran para detectar el cáncer, con la intención de hacer que el cáncer fuera menos aterrador. Incluso ideó un apodo para él, al que llamó la Gran C. En 1965, un año después de ser operado, participó en un anuncio de televisión de la Sociedad Americana contra el Cáncer. En él instaba a la gente a mostrar su apoyo a la investigación del cáncer y a prestar atención a la gravedad de la enfermedad. Pero su batalla contra el cáncer aún no había terminado. Lucha contra el cáncer. Wayne recibió la noticia de que tenía cáncer de estómago en el año 1979. Aunque intentó utilizar una vacuna experimental, no tuvo éxito. A pesar de que su salud se deterioraba, Wayne siguió hablando de ello. Mientras estaba en el hospital, empezó a grabar mensajes en los que pedía más fondos para la investigación del cáncer. Pocas semanas antes de fallecer, transmitió el siguiente mensaje a todos los que le rodeaban: no apostaría mi vida a que encuentran una cura para el cáncer sin vuestra ayuda. Una de las últimas películas de Wayne, The Shortest, se estrenó en 1976. Trataba de un pistolero anciano que iba a morir de cáncer, y se parecía mucho a la vida real de Wayne. En el momento del rodaje, tenía 68 años y su salud no era buena. A pesar de que a menudo necesitaba oxígeno entre las secuencias, seguía empeñado en realizar sus propias acrobacias. En varias ocasiones, tuvo que caer sobre un suelo duro durante una de las escenas. Nunca se quejó. A pesar de que la película fue un éxito, muchos la interpretaron como la última oferta de Wayne. Incluso alteró la conclusión para ajustarla a su poderosa imagen. La versión inicial de la narración incluía a su personaje recibiendo un disparo por la espalda. Wayne se opuso rotundamente a la idea, declarando: nunca he disparado a un hombre en todas mis películas. Hágale un cambio. Además de recaudar $13,4 millones. La película brindó a Wayne la oportunidad de despedirse en un papel que era un reflejo de su propia valentía. En 1979, Wayne falleció el 11 de junio, a los 72 años. Tras varios meses de lucha contra un cáncer de estómago, sucumbió a la enfermedad en el UCLA Medical Center, para Hollywood y sus devotos seguidores. Su fallecimiento fue un momento trascendental. El vicepresidente Jimmy Carter se refirió a él como un gran héroe americano y dijo que era más grande que la vida. Arreglos florales, comentarios escritos a mano e incluso sombreros de vaquero fueron dejados por miles de seguidores que se congregaron a las puertas del hospital y de su residencia. La gente se ha dedicado a encender luces en su honor en el Paseo de la Fama de Hollywood, que se ha convertido en un lugar donde recordarle. Aunque el funeral de Wayne se celebró en privado, más tarde se celebró un servicio conmemorativo en público para que sus admiradores pudieran darle el último adiós. Cuando se emitió por televisión, millones de personas sintonizaron para verlo. A pesar de que nunca había servido en el ejército, la Academia Naval de los Estados Unidos decidió homenajearle nombrándole miembro honorario de su promoción de 1979. El hecho de que el aeropuerto del condado de Orange fuera rebautizado como Aeropuerto John Wayne tras su fallecimiento da fe de la importancia que tuvo para la comunidad. Con la intención de rendir homenaje al legado de Wayne y continuar su lucha contra el cáncer, su familia creó en el año 1985 la Fundación John Wayne contra el Cáncer, con la que querían asegurarse de que su nombre quedara asociado para siempre a la valentía y la fuerza. Gracias a la ayuda de la fundación, el Instituto Oncológico John Wayne pudo establecerse como pionero en el campo de la investigación del cáncer.
Numerosas vidas se han salvado gracias al desarrollo de terapias novedosas, como un método de detección precoz del cáncer. El valor del patrimonio de John Wayne en 1979, cuando falleció, era de unos $6,85 millones, lo que equivale a casi 25 millones en la actualidad. El hecho de que fuera tan conocido y tuviera tanto éxito hizo que esto pareciera un asunto trivial. Como era uno de los artistas mejor pagados de su época, la gente esperaba que su fortuna fuera mucho mayor. Existe la posibilidad de que Wayne gastara mucho dinero a lo largo de su vida o que fuera excepcionalmente generoso con su patrimonio. Por si fuera poco, no todos sus bienes se incluyeron en la herencia. Pocos meses antes de morir, por ejemplo, vendió su preciado barco, Wild Goose, por una suma de $750,000. Este barco, que fue un dragaminas durante la Segunda Guerra Mundial, desempeñó un papel importante en su vida, y el hecho de que se vendiera añade una capa de intriga a la cuestión de cuánto dejó realmente. La mansión que Wayne poseía en Newport Beach fue una de sus residencias más conocidas. Wayne era un apasionado del sector inmobiliario. Fue en 1965 cuando la compró, y allí permaneció hasta su muerte en 1979. Sobre el agua, la casa estaba situada de tal forma que daba a la isla de Balboa. Tenía un aspecto sencillo desde la calle, pero por dentro era grande y suntuosa, exactamente como la personalidad de Wayne. La mansión se vendió en 1980 por la asombrosa cifra de $5,5 millones, una cantidad importante para la época. Antes de llegar a Newport Beach, Wayne era propietario de un rancho de 5 acres en Encino. Al dejar el rancho a los 58 años, se trasladó a una vida más tranquila junto al río. Además, tenía fincas en los estados de Arizona y Washington, lo que ponía de manifiesto su aprecio por una gran variedad de paisajes, así como su agudo sentido inmobiliario. En un momento dado, Wayne bromeó acerca de que trasladarse a Newport Beach muchos años antes había sido una sabia decisión porque, en aquel momento, ni siquiera estaba cerca de poder permitírselo. La revelación del testamento de Wayne, que tuvo lugar tras su muerte en 1979, fue fuente de un gran dramatismo. El testamento de John Wayne y los conflictos familiares. El hecho de que no dejara nada a su tercera esposa, Pilar Paletti, fue lo más chocante. Aunque llevaban casados más de 20 años, se divorciaron en 1973. 6 años antes de que él falleciera, Wayne dio la mayor parte de su fortuna a los 7 hijos de sus 2 matrimonios anteriores, a pesar de que no se divorciaron. A raíz de esta decisión, empezaron a circular sospechas sobre su conexión y la razón por la que Paletti no fue invitado. La historia continuó desarrollándose varios años después. Isa Wayne, hija de Wayne, presentó una demanda contra su hermano Eisen y John Wayne Enterprises en 2010, alegando discrepancias sobre su participación en el negocio. Además, el testamento proporcionó a los hijos de Wayne recuerdos personales que, sin embargo, también acabaron siendo fuente de disputas. Como resultado de los desacuerdos sobre estos recuerdos, los conflictos familiares se agravaron aún más, lo que demuestra cómo la división de sus posesiones dio lugar a problemas a largo plazo. Para aquellos que son seguidores de John Wayne, un acontecimiento increíble tuvo lugar en 2011. Subasta de John Wayne 2011. Se pusieron a la venta casi 700 cosas que abarcaban toda su vida y profesión. El Hyatt Sanctuary Plaza de Los Ángeles fue el escenario de este importante evento, que tuvo lugar los días 6 y 7 de octubre. Los aficionados y coleccionistas tuvieron la oportunidad de adquirir piezas de su vida personal y de su profesión en la industria cinematográfica. Desde el fallecimiento de Wayne en 1979, un gran número de estos objetos habían sido secuestrados. Ese día se cerró su casa y se guardaron todos sus objetos de valor. Después de más de 30 años, fue como abrir una cápsula del tiempo. En la subasta había artículos de muy diversa índole. Incluso muebles de su propia casa se incluyeron en la colección de trajes, accesorios y trofeos. Particularmente memorables fueron algunos de los bienes. Sus guiones, por ejemplo, arrojan luz sobre el proceso por el que trabajaba en sus películas. Las páginas del guión de los soldados a caballo estaban dobladas para indicar la finalización de las escenas. Era muy organizado, como demuestra el hecho de que otros guiones, como el de Wednesday Morning, se conservaran en perfecto estado. También se incluyó su permiso de conducir más reciente, junto con otros bienes personales como libros y ropa, incluso una colección de sus pañuelos de colores, que tanto le gustaba llevar. Se llevó un total de $10,755. En varios casos se batieron récords. Se estableció un récord para un sombrero de disfraz cuando su boina verde de The Green Berets,
que se estrenó en 1968. Se vendió por $179.250. Debido a que representaba una de sus películas más conocidas, fue bastante popular. Otro artículo que gozó de gran popularidad fue su sombrero de vaquero, que apareció en películas como Big Jake y The Cowboys. El precio final fue de $119.500. También recibió mucha atención y se vendió por $143.400 el Globo de Oro de Wayne, que recibió por su actuación en True Grit. El único papel por el que había ganado un premio de la Academia hizo que este premio fuera especialmente digno de mención. Incluso pequeños objetos que se utilizan a diario se venden por enormes sumas. Vendió su permiso de conducir más reciente, titulado Something So Ordinary, por $89.625, lo que estableció el récord para un permiso de conducir. Otro artículo que se vendió por $47.800 fue su parche ocular de True Grit. Algunas de las prendas que se subastaron por miles de dólares fueron unos pantalones de El Álamo y una blusa que había llevado en muchas películas. Los fans pueden sentir una conexión con él de una manera muy significativa a través del uso de estos bienes. Su carrera cinematográfica no fue lo único que se exhibió en la subasta, también permitió conocer su personalidad. Regaló a un amigo llamado Bob Shelton un rifle Winchester chapado en oro, que era uno de los objetos únicos que tenía. El hecho de que se vendiera por $13.315 demostró el carácter caritativo de Wayne. Los libros escritos por él dejaban entrever el tipo de temas que le gustaba leer, como estrategia militar e historia. Una de las cosas que pilló a todo el mundo por sorpresa fue su colección de conchas marinas, que revelaba un lado más amable de él que no solían ver los demás. Un artista llamado John Dacre creó un retrato de Wayne, considerado una de las obras más preciosas. Su adquisición costó $7.700. Como Wayne había mantenido esta obra de arte en su casa, estaba claro que le daba mucha importancia. En la venta también había objetos como cartas, fotografías de su familia e incluso los muebles de su casa. Gracias a estos objetos, los aficionados pudieron conocer mejor su vida personal. Demostraron que, además de ser una celebridad de Hollywood, John Wayne era también un padre, un amigo y alguien que mantenía profundas relaciones con su familia y las personas que le importaban. Entrevista polémica y legado. Una entrevista que John Wayne concedió a la revista Playboy en 1971 suscitó una gran controversia. Esta conversación sigue siendo tema de debate incluso hoy en día. Varios comentarios sorprendentes que hizo demostraron sus controvertidas opiniones. Su afirmación de que creo en la supremacía blanca hasta que los negros sean educados, hasta el punto de ser responsables, fue la que más atención recibió y de la que más se habló. En aquel momento, tenía 63 años y era una figura notable en el mundo. Sin embargo, no se trata de un hecho aislado. Ya había hecho declaraciones similares en el pasado. En la misma entrevista, también habló de los nativos americanos, afirmando que no le parecía poco ético robar sus bienes, citándolo como una cuestión de supervivencia. Además de eso, expresó su desaprobación de la película Midnight Cowboy refiriéndose a ella como pervertida y usando un nombre homófobo, después de que pasaran varios años. En febrero de 2019, esta entrevista volvió a salir a la luz cuando muchos extractos de ella se publicaron en Twitter. Este tweet, que fue enviado por un guionista, se hizo viral y describía a Wayne como un tipo desagradable. En poco tiempo se volvió a hablar de su legado. Mientras algunos discutían si sus declaraciones debían ser o no la característica definitoria de cómo le recordamos, otros querían que se le cancelara. Incluso después de tanto tiempo, sus declaraciones dieron lugar a importantes debates sobre las responsabilidades de las personas famosas y las formas en que sus palabras pueden hacer daño. El contenido de este debate no se limitó únicamente a las redes sociales. Además, llamó la atención sobre algunas cosas que llevaban su nombre, como el aeropuerto John Wayne del condado de Orange, California, en 1979. Tras la muerte de Wayne, el aeropuerto recibió su nombre actual. Sin embargo, en el año 2020, hubo peticiones generalizadas para que se cambiara. Esto ocurrió en medio de las manifestaciones que se produjeron en todo el país tras la muerte de George Floyd. El 26 de junio de 2020, el Partido Demócrata local presentó una solicitud oficial para modificar el nombre del aeropuerto. Afirmaron que las palabras de Wayne no se alineaban con los principios de diversidad e inclusión que el condado de Orange aprecia. Antes, el condado de Orange era una región relativamente conservadora, pero muchas cosas han cambiado desde entonces. Debido al hecho de que los demócratas tuvieron éxito en ganar todos sus escaños en el Congreso en 2018,
se ha vuelto más diversificada y políticamente competitiva. Mantener el nombre de Wen en el aeropuerto, según la opinión de algunos individuos, era enviar un mensaje incorrecto a las comunidades de color. Eason, el hijo de Wen, fue uno de los individuos que lo protegió. El legado del padre de Eason ha sido injustamente atacado, según Eason, que afirmó que su padre no era racista, a pesar de que el nombre de Wen sigue figurando en el aeropuerto a partir del año 2025. La discusión continúa, lo que demuestra lo difícil que es lidiar con los legados de personalidades polémicas. Además, la disputa tuvo repercusiones en la Universidad del Sur de California, más conocida como USC, a la que Wen había asistido en el pasado. En julio de 2020, la institución tomó la decisión de retirar de la Escuela de Artes Cinematográficas una exposición centrada en su figura. Desde el año 2012, esta exposición ha estado allí, mostrando carteles de películas y cosas personales con el fin de rendirle homenaje como uno de sus graduados de renombre. Sin embargo, estudiantes y exalumnos comenzaron a protestar a finales de 2019, alegando que las declaraciones racistas de Wen hacían que la exposición fuera poco acogedora, sobre todo para los estudiantes de color. Tras meses de deliberaciones, la universidad tomó la decisión de retirarlo, alegando su deseo de fomentar los esfuerzos contra el racismo y hacer que la institución fuera más acogedora para personas de todos los orígenes. Varias personas se mostraron a favor de la decisión, pero otras argumentaron que no era ético olvidar el pasado. Todo esto ha dado lugar a una cuestión más significativa. ¿Se puede distinguir entre la obra de alguien y sus propias creencias? Existe un consenso generalizado entre los aficionados de que las películas de Wen, como The Searchers y Río Bravo, son demasiado significativas como para no tenerlas en cuenta. Opinan que es posible oponerse a sus opiniones y al mismo tiempo disfrutar de su arte. Sin embargo, sus detractores argumentan que es difícil diferenciar entre ambos debido a sus sentimientos racistas y a los estereotipos que aparecen en sus películas. Además, destacan el hecho de que sus películas alababan con frecuencia una narrativa de la historia estadounidense que ignoraba las atrocidades cometidas contra los nativos americanos. Ahora que la verdad ha salido a la luz, ¿qué opina de este sorprendente descubrimiento? ¿Esperabas que esto se encontrara dentro de la finca de John Wen? ¿O estabas completamente sorprendido? Háganos llegar su opinión en los comentarios. Y no olvides darle a me gusta a este video y suscribirte para ver más misterios asombrosos de Hollywood. Hasta la próxima.